Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Deborah Webster y hoy nos vamos a sumergir en el misterio de el experimento Filadelfia. Quiero hacer un repaso de esta historia porque me parece que es importante seguir conociéndola y sobre todo sus grandes protagonistas, ¿no? Y porque además ya han pasado más de 71 años, ya tiene casi 71 años, y es necesario, me parece, siempre tener en cuenta cómo fueron los orígenes de esta historia, ¿no? Porque acá lo que vamos a mostrar son los documentos, ¿no? El origen de cómo nace toda esta historia y cómo se desarrolla y por qué se ha mantenido en el tiempo, ¿no? ¿Qué lo lleva a mantenerse tan en el esplendor de los misterios y que parece que no acabar nunca, ¿no? Esta fascinación. Así que vamos a conocerlo. Bien, todo se inicia, ¿no? Voy a empezar con el año 1955, cuando se va a publicar este libro, que es El caso de los UFOs, el objetos voladores no identificados, ¿no? Y que se va a causar un pequeño revuelo, ¿no? Por este autor, ¿no? Llamado Morris Kayesut, porque además no era cualquiera, digamos, ¿no? Era un astrónomo, un matemático, un investigador, ¿no? Digamos, era un hombre con amplios conocimientos que decidió lanzarse un poco a esta cuestión de la ufología, ¿no? Y el libro, debo decirlo, que más que ufológico, lo podríamos encontrar hoy casi un libro, como diría de la época, un poco forteano, ¿no? Vamos a verlo. Una especie de antiguos astronautas, un poco, ¿no? Como se le llama, precursor de los antiguos astronautas, de alguna manera era la creencia un poco de Jessup. Acá estamos viendo digamos, los títulos y el contenido, ¿no? El caso de los ovnis son reales, la inteligencia en el espacio, atajo para viajar en el espacio, el lugar de los ovnis, la meteorología habla, ¿no? Y acá una cuestión muy fortiana, muy libro de los condenados, caída del cielo, piedras que se caen, caída de seres vivos, caída de materias, en todas estas cuestiones que intrigaban, ¿no? Porque ocurrían. Después tenemos la historia habla, bueno, barcos y tribulación desaparecido, teletransportación, una cuestión un poco más de física, marcas y huellas, ¿no? Aviones que desaparecen, bolas de fuego, leyendas, y también una cuestión más astronómica, ¿no? Esto era un poco lo que expone Jesús, ¿no? De alguna manera en ese 1955 tratando de hacer pie, ¿no? En lo que estaba ocurriendo en la escena ufológica. Vamos a leer un poquitito sobre Morris. Vamos a poner acá, empezar acá. Bueno, es una foto que me encanta de un anuario, ¿no? Y acá está en duda ya el tema de la K, ¿no? Por algunos dicen que es Cas así sola, otros dicen que es Ketchum, y algunos han sugerido Kevin. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos una acta de nacimiento no se ha podido encontrar nunca, dicen que se quemó en un registro civil, así que bueno, siempre queda un poco la duda, ¿no? Voy a leer un poco algunas cuestiones de Morris. Eh, Nacido el 2 de marzo de 1900 en Rockville, Indiana, no se encuentra el certificado de nacimiento. Hijo de Alice Edna Swain, su padre George Washington Jesup era agricultor. Tuvo una hermana llamada Marjorie, y desde muy joven se interesó por la fotografía. Morris tuvo un tío muy famoso llamado Morris Ketchum Jesup, y lo vamos a ver, pero acá tengo dudas porque este es Morris Ketchum, porque es una sola S. En realidad el apellido de Morris es doble S, pero bueno, es bastante notable que es casi el mismo nombre. eh, y era un filántropo de la época, ¿no? Fue presidente del Museo Americano de Historia Natural, no nada menos, y conocido como un destacado mecenas de investigación científica y eminente coleccionista de arte, en particular por su apoyo a Frederick Edwin Church. ¿No? Así que, digamos, parece ser un vínculo
con Morris, ¿no? Un hombre digamos, muy bien establecido, ¿no? Pero que bueno, salvo esta referencia, no nos dice tampoco mucho, que lo vemos, ¿no? Pero puede ser que haya tenido injerencia, ¿no? En el destino de Morris de alguna manera. Bien, sigamos. Lo vemos después. Morris desde 1918 a 1919 aparece sirviendo a la Marina y registrado también como estudiante en el Indian Normal School, ¿no? Paralelamente sus estudios, pero bueno, como buen ciudadano norteamericano, ya sirviendo, ¿no? Y esto puede hablar después, ¿no? Porque hay una cuestión de que él va, en algún momento va a terminar muy vinculado, ¿no? Con la oficina naval. Ya vamos a ver. Bien. Dice que en 1920 se matriculó en la Universidad de Michigan, donde se desarrolló durante 11 años especializándose además en astronomía, en ingeniería y arqueología, ¿no? Tenía una cabeza bastante realmente brillante. En 1922 realizó varias exploraciones arqueológicas en México, además de Honduras y Guatemala, patrocinado por el Carnegie Institute of Washington. Ese mismo año realizó, pero acá en calidad de fotógrafo, hay que decirlo, algunas de estas primeras exploraciones era un muy buen fotógrafo y se lo llevaron para que otros, digamos, exploradores o biólogos, para que registre todo lo que iba pasando. Ese mismo año realizó algunas investigaciones en Brasil, elegido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Fue una cuestión con el caucho, ¿no? Estados Unidos estaba loco con la primera, tratando de ver el tema de cómo desarrollar mejor el caucho. En 1926 se graduó con máster en ciencias y un año después, bueno, fue invitado a ir a Sudáfrica para trabajar en un observatorio recién inaugurado, donde fue en calidad de ayudante. Y acá surgen ya algunas cuestiones, porque parece que Morris, ya vamos a ver, no era un personaje fácil, tenía un carácter bastante díscolo, han dejado semblanza de esto y es importante entenderlo, ¿no? Esta cuestión de la personalidad que él tenía, no brillante, pero a la vez inestable. Eh, y allá aparece en Sudáfrica, se queda y ya se va casado, y se queda casi 2 años. Pero bueno, se sale de este proyecto por divergencias con su patrocinador, ¿no? En ese momento. A su regreso a Estados Unidos va a ir, cuando regresa se va a Perú y ahí sí hace algunas exploraciones ya un poco más, eh, más de él, ¿no? Sí, no deja una semblanza empieza lo que va a ser después la gesta de este libro que acabo de hablar de, que es la cuestión de los ovnis, donde él, cuando hable de levitación, de cómo se movieron ciertas piedras, podrían haberse hecho esta cuestión que nos intriga de los Andes, él da su opinión, ¿no? Y se inclina a una cuestión muy antiguos astronautas, ¿no? O sea, tenía esta clase de visión. Bien. Y después, cuando regresa, después de esta expedición, ya se instala, ¿no? Para trabajar en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Michigan, aunque en 1931 dimite de su trabajo, ¿no? Esta cuestión, y no va a completar su doctorado, o sea, se recibe como astrónomo, pero él quería tener el título de doctorado en astrofísica y no lo logra. No logra ese objetivo por divergencias también con respecto a los planes de estudios que parece que él se enfrentaba digamos, a la cuestión académica como querían, como él tenía como una visión propia, ¿no? Sin embargo, antes de partir volvió a realizar, bueno, ¿no? En 1932 comenzó a trabajar en la Universidad de Duke, integrando el departamento de matemáticas, ¿no? O sea, bueno, no siempre tenía ofertas, ¿no? Siempre tenía ofertas, pero bueno, fue fotógrafo, fue explorador, trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver, alguien que lo conoció, ¿no? Alguna semblanza, dice, acá dice. Eh,
A principios de 1930, dice, según una carta que recibió un biógrafo que fue Gray Barker, ¿no? Jessup trabajó para la Universidad de Michigan como asistente del doctor Rossiter en el observatorio Lehman Hussey en Sudáfrica, ¿no? Que ya dije. A principios de 1930, Jessup regresó al campus de Ann Arbor, en la Universidad de Michigan, tras una estancia de 3 años, acá dice, no 2 años. Comenzó a trabajar en un tema que consideraba adecuado para su tesis doctoral. Se opuso a los requisitos para tener el doctorado y por lo tanto no los cumplió. ¿No? Habla de esta cuestión. En el verano de 1931 abandonó Ann Arbor con un profundo resentimiento hacia la universidad y el departamento de astronomía. La crisis, una crisis. Y esto es importante entender porque pasó que un académico en toda regla después gira al mundo de la ufología, ¿no? Con sus altas y bajas. Nunca recibió un doctorado en la Universidad de Michigan ni intentó jamás cumplir con los requisitos de la escuela de posgrado para tener dicho título. No se, digamos, se odió, ¿no? Tuvo como un, no sé, esta cuestión, se enfrentó a la cuestión académica, ¿no? No le convenció. Em, Después dice que se dirigió a una expedición arqueológica a Yucatán, aunque me parece en calidad de fotógrafo, bueno, cada biografía no tiene estas cuestiones. Jesús en una expedición universitaria, Jesús no era el director, sino solo un estudiante, un asistente. Parece que tenía problemas recurrentes para entender quién mandaba. Ya que intentó repetidamente ser nombrado director del observatorio en Sudáfrica, no en calidad, no quería ser ayudante, quería mandar. No, y no lo dejaron. Y sus problemas con la escuela de posgrado surgieron de su negativa a seguir las normas. Le costaba un poco seguir, ¿no? Un poco rebelde. Tenía arrebatos de ira que rozaban la locura. Ojo con esto. Tanto el profesorado como los estudiantes de posgrado lo consideraban más bien inestable, pero sin mucha constancia. ¿No? Una opinión un poco dura. Sin duda lo habrían expulsado de la universidad si la administración de entonces hubiera sido menos tolerante. ¿Qué tal? Bien. em, a ver qué más. Dice que era un cerebrito, sacaba excelentes notas, era el favorito de los profesores también, quienes le aseguraban un futuro brillante. Su gran pasión era la astronomía y cuando fue a Harvard se decía que se especializaría en ella. Era un snob insoportable, quien lo conoció dice, hace estos recuerdos, sobre todo con los alumnos más pobres y menos brillantes, donde era muy cruel, cruel e inestable, ¿no? Con problemas, digamos, de autoridad. Para alguien casi analfabeto como yo, dice el que le cuenta al biógrafo, era insoportable, no era, no se hacía querer, ¿no? Parece que tenía una cuestión que provocaba un poco de rechazo. Brillante pero rebelde, ¿no? Asesino, le dice, no solo para sus compañeros menos talentosos, sino también para los profesores universitarios que no estaban tan dispuestos a convertirlo en su protegido como sus profesores de secundaria. O sea, el lío fue cuando fue a la universidad, ¿no? Bueno, ¿no? Esto es más o menos una semblanza de cómo era Morris, cómo se comportaba un poco como, ¿no? Y esto nos da una idea, nos traza un poco un panorama de un poco esta crisis que lo iba a avanzar. Bien, esta es una foto también que me gusta de un pasaporte, ¿no? Se lo ve, una mirada media triste, ¿no? Después cambiaría mucho físicamente, por eso me gusta verlo en estas fotos. Era un hombre muy, muy así, muy grandote, ¿no? Y esto se nota que después es como que cambió su fisionomía, sufrió como un poco de un deterioro, pero acá lo vemos, ¿no? Con esa mirada un poco tristona, me da la sensación, ¿no? Como avisorando un futuro no tan bueno para él o un final no tan bueno como es el que tuvo. Bien, vamos a ver. Bueno, como digo, él saca este libro en el año 1955 y un año después va a empezar a recibir unas extrañas cartas de un tal Carl Allen,
¿no? Llamado Carlos Allende, ¿no? Carlos Miguel Allende se va a llamar primero, después va a cambiar a Allen, ¿no? Y le va a contar una historia increíble, ¿no? Vamos a ver porque están las cartas, son tres cartas que le fue mandando, ¿no? De que él había presenciado algo, ¿no? Y y después de haber leído su libro, ¿no? Después de haberse leído su libro es como el que le dice, bueno, ¿no? Es como que él le habla de que nada, que hay más que teoría en lo de Einstein. Hay algo que se hizo más, más concreto, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. Vamos a ver Esa es una locura. ¿De qué va todo esto? Ojalá lo supiera. Saliste de los visores. No volviste a aparecer hasta las 12:20. Pero 10 minutos. Bueno, simplemente no existías. ¿Qué pasó a esta tierra de esta nave de recién? Parece muy poco todo. De todos los relojes de articulación Es un de viejo documental de la época, pero que me parece sobre el Triángulo de las Bermudas y me parece muy interesante en una parte. desapareció y reapareciendo 10 minutos después, deteniendo el paso del tiempo a bordo del avión y manteniendo suspendido en algún lugar de la cuarta dimensión. ¿Es posible? Basándose en la completa teoría del campo unificado de Einstein, muchos científicos creen que las fuertes concentraciones de magnetismo, como las que se producen en el Tierra, podrían alterar la estructura molecular de la materia, siendo que desapareciera, o incluso que fuera arrastrada a otra dimensión. Tras la publicación de su sorprendente libro en 1957, el doctor Mackay Jessop, astrónomo y filósofo científico de fama mundial, recibió una carta que añadiría una nueva dimensión a la obra de su. El libro del doctor Jessup había hecho un llamamiento a sus colegas de la comunidad científica para que evaluaran la inquietante teoría del campo unificado de Einstein, pero no estaba preparado para recibir la carta. No se parece en nada a Jesús, pero bueno, es fascinante, ¿no? Es cuando el boom de Berlitz. Ciencia de que la teoría de Einstein se ha hecho realidad con algunos resultados sorprendentes. El experimento Filadelfia fue una clave de las pruebas secretas realizadas por la Armada en octubre de 1943 a bordo de USS Eldridge, un destructor que había sido especialmente equipado con equipos eléctricos y electrónicos únicos. A todos los efectos, las pruebas tenían como objetivo el desarrollo del camuflaje. Según los cálculos de Einstein, la Armada tenía 4 enormes generadores especialmente diseñados y construidos. Estos debían producir campos de flujo masivos que, al contraponerse, crearían una especie de envoltura alrededor del barco. Pruebas una cortina de humo magnética, por así decirlo. Hemos instalado 4 generadores en el destructor. Uno en el puente, uno en medio de los barcos y dos en la popa. Cuando comencemos este experimento, los potenciales variables de los generadores deberían alterar la estructura de la atmósfera alrededor del barco, lo que daría resultado un color que combinaría con el mar. ¿Se refiere a que el destructor se invisible? No exactamente. El barco se ocultará bajo una especie de cubierta magnética móvil. Estamos listos, señor. Por favor, tome asiento. Empezamos con la cuenta atrás. Ahora escuchen esto. Ahora escuchen esto. Todas las estaciones están listas para recibir informes. Ya son 6, después de que los puntos del barco se cierren el día. Pues te decía para desastre. Víctor de bloque. Tenemos una. Ok, contando. Y... 7, 5, 4, 5.
Terrible. Pero escuchen esto. El almirante felicita a la tripulación por el atropello. Otra vez. 5 minutos después de que se completara la prueba y se apagara el equipo, el Eldridge desapareció de nuevo sin motivo alguno. Eldridge apareció igual de repentinamente unos minutos después. Las secuelas inmediatas produjeron náuseas y síntomas dolorosos considerables entre los hombres horribles. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. La prueba fue un éxito rotundo para el equipo, pero un fracaso total para la tripulación que había estado expuesta a algo mucho peor que la radiación nuclear. Solo los afortunados se volvieron locos. Lo vi allí, no digas cómo estabas. Lo vi. Terrible. No. El efecto que tuvo el experimento, según Carl Allen. La posibilidad de normal, francamente no. Fenómenos que fueron rápido y cuidadosamente arrebatados en la reclusión para evitar preguntas embarazosas se han convertido en nada más que especímenes cuidadosamente conservados ya saben. Seres humanos reducidos al nivel de animales de laboratorio, mi querido César, en nuestra responsabilidad con la ciencia podemos olvidar nuestra humanidad. Dejo en tus manos decidir si se debe seguir trabajando en esto o no. Escribo con la esperanza de que sí sea. La carta de Adam lanzó a Jessop a la búsqueda de la verdad de 5 años. Y a pesar de las amenazas, insultos y coacciones, Jessop siguió investigando hasta los últimos 100 momentos de una noche de abril de 1959. Bueno, no es tan así. No, vamos a dejar acá. No, es espectacular, ¿no? Todo este experimento que se dice que habría ocurrido en 1943, pero lo que ocurre es que Jesús recibe estas cartas y se intriga en una de las respuestas que nos llegan, vamos a ver. Esto es lo que quiero leer porque las cartas no las voy a leer porque es muy larga, igual se pueden encontrar, les voy a poner los enlaces, pero voy a leer la respuesta que da Jesús a todo esto. Dice, estimado señor Allende, su extraordinaria carta con matasellos de Gainesville, Texas, 5 de enero de 1955, 56, perdón, me fue remitido hoy. Pero en la carta, acá se dice que el matallazo figuraba del 5 de enero, pero aparece en la carta, aparece el 13 de enero, no después. Sin duda, este es el informe más notable que he recibido entre los cientos de cartas de lectores de mi libro. La estoy transcribiendo para que mis colegas técnicos puedan estudiar copias y me gustaría obtener toda la información posible de usted sobre más detalles.
especialmente los nombres y direcciones de los testigos. Este material es de suma importancia. Por favor, escríbame de inmediato para indicarme su dirección durante los próximos 2 meses. Si se encuentra en Texas, tal vez quieren visitarlo cuando esté en camino a México. Le responderé con más detalle cuando hayamos estudiado su informe. Créame, es importante y debemos saber más sobre este fenómeno. Gracias de nuevo, le dice Jesús, ¿no? Le responde, ¿no? Em, y como digo, son 3 cartas. En la segunda carta, en la primera carta parece un poco más, ¿no? También con ciertas alteraciones de carácter. En la segunda carta ya se modera, Cara Allen, ¿no? Baja el tono, y hasta se ofrece, ante las dudas un poco de Jesús, se ofrece a hacerse un, ¿no? Que se experimente con él con pentotal, ¿no? Para ver si decía la verdad o no, ¿no? Pero queda ahí la historia, no es que Jesús lo va a buscar ni nada por el estilo, queda ahí. Se intriga, pero se da cuenta de que es como una locura, un poco lo que le está diciendo. No, esto podía haber terminado ahí, ¿no? Como gente rara que a uno le escribe cuando lanza un libro, pero el destino jugó en contra, ¿no? Ahora bien, vamos a leer en abril de 1956, cuando el almirante N. Furst, jefe de la Oficina de Investigación Naval en Washington, recibe un sobre, o sea, todo se activa, ¿no? Un sobre de papel manila con matasellos de Seminole, un pequeño pueblo de Texas. En el sobre se leía tan solo Felices Pascuas, ¿no? ¿Qué lleva el sobre? Dice, cuando Ford abrió el sobre, se encontró con un ejemplar de bolsillo de Jesús. No sabemos con certeza cuáles fueron sus reacciones, pero podemos suponer que hojeó el libro y que le llamó la atención. Esto está relatando, ¿no? A uno de sus biógrafos principales, que es Gray Barker. Una serie de notas, interjecciones, subrayados, etcétera, en 3 colores de tinta, ¿no? Como si 3 personas hubieran hecho ciertas interpretaciones del libro de Jesús. Aparentemente escritas por 3 personas diferentes, solo aparecía el nombre de uno de los autores de las anotaciones, llamado Shemi. Eh, Al parecer, el libro de bolsillo había pasado de mano en mano entre los anotadores varias veces, ya que las notas indicaban conversaciones entre 2 o 3 hombres con preguntas respondidas en lugares donde partes de una nota habían sido tachadas, subrayadas o añadidas por uno o ambos de los otros hombres. Las notas tenían un tono de absoluta rareza, dice Barker. A veces coincidían con el texto original de Jesús, otras veces lo contradecían, ya que se referían a 2 tipos de personas que vivían en el espacio. Las 2 razas de astronautas se denominan LMS, consideradas un grupo pacífico, mientras que los SMS se muestran decididamente más siniestros. Las notas describen la construcción de ciudades submarinas para albergar a los extraterrestres. También incluyen términos poco conocidos entre los ufólogos de la década de 1950 como nave nodriza, nave muerta, lámina de diamante, comunicación clara y otras expresiones y términos extraños. Bien, nave nodriza no creo que era tan nueva tampoco, ¿no? Bien. En julio o agosto de 1956, unos meses después, el almirante Furr le entregó el libro de bolsillo al mayor Darrell Riddle, o sea, se interesaron, la Marina se interesó, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, quien trabajaba en la Oficina de Investigación Naval como oficial de proyectos aeronáuticos. Poco después, el capitán Cindy Sherby se unió a la Oficina de Investigación Naval y junto con el comandante George Hoover, oficial de proyectos, vamos a ver estos dos, y especialmente Hoover, ¿no? Que no son cualquier persona, oficial de proyectos espaciales, oficial de proyectos espacial, mostró interés en el libro. Tanto Sherby como Hoover estaban profundamente involucrados en el desarrollo de satélites y posiblemente de la investigación sobre la naturaleza de la gravedad. Fue Sherby quien llevó el libro de Jesús a Varo, ¿no? O sea, Avaro Corporation, ¿no? Y lo que va a hacer esta empresa, que estaba desarrollando, al parecer, algunas tecnologías un poco de vanguardia, ¿no? Va a hacer esto, ¿no? Va a tomar el libro de Jesús con digamos, lo suscrito
por Allende que no se presenta, en la carta no dice que es Allende, o sea, y eso hace más intriga de quien está escribiendo. Y lo van a anillar, se van a tirar una primera tirada de 25 ejemplares. No, ¿sabes qué? Bueno, llegaron a ese punto, hay muchas teorías de por qué decidieron hacer eso. Vamos a seguir viendo acá lo que dice Gray Baker. Eh, Se dice que el que lleva el texto para que se imprima con las nuevas anotaciones estaba interesado en el tema de los ovnis. No es tan claro él, pero vamos a ver que otro de los que aparece, que es George Hoover, sí, sí, al parecer sí, después vamos a ver. Eh, pero bueno, se hace esta edición, que vamos a ver aquí, para que vean que es conocida como la edición Varo, ¿no? Pobre Jesús, o sea, su libro se transforma en la edición Varo, muchas teorías, pero después vamos a ver hay una respuesta que da esta empresa de por qué se hizo, por qué se realiza esto mucho después, ¿no? Tuvimos que esperar unos casi 30 años para saber, o más, para entender alguna de las motivaciones, ¿no? Quizás porque, bueno, también realmente les había intrigado. Vamos a seguir leyendo algunas de las cosas, vean. ¿No? Este es el libro, les mostré el libro original. Este es el libro con las anotaciones de Varo, ¿no? Que ahora, bueno, en su momento era como el santo grial buscado, que tiene varios colores. Acá está Yami, uno de los, este, que se supone uno de los que escribe, además de otros dos. Y acá dice, se utilizaron tres colores de tinta distintos, azul, azul violeta y azul verdoso. También se aprecian tres caligrafías distintas, supuestamente. Las tres personas han sido identificadas como el señor A y el señor B. Esto lo puso la Marina, ¿no? Además de Yami, que es el único que aparecía. Dice, se presume que el tercer personaje se llamaba Yami debido al uso directo de este nombre en los saludos, además del que el señor A y el señor B se refieren a él de esa manera a lo largo del libro. Asimismo, es posible que los dos hombres sean gemelos. Después veremos por qué, dado que se menciona esa palabra en dos ocasiones. Lo más probable es que el señor A sea uno de ellos, mientras que el otro permanece desconocido, ¿no? O sea, ellos suponían que eran tres personas, dos gemelos y este Jamie, ¿no? Este Yami. Así que, y bueno, algunas cosas de las que decían, porque es larguísimo, no tengo tiempo, igual lo pueden conseguir, ¿no? Con todas las anotaciones que son imperdibles, ¿no? Hablaban de eso, ¿no? Hablaban de dos razas. A ver, eh, aquí sí tengo. Creo que les dije, además, dice, las dos razas de astronautas se denominan LM, consideradas un grupo pacífico, mientras que la SM se muestran decididamente más siniestros, bueno, que tenían bases submarinas, ¿no? Que la Tierra había atravesado un gran conflicto cósmico o alguna destrucción antigua que había llevado esta separación. Algunos eran buenos, otros no, que estaban muy, muy avanzados con respecto a nosotros. Algunos tenían sus bases en la Tierra. Bueno, nada, una cantidad de historias que se va diciendo. Hablan mucho, obviamente, de física. Quien escribe estaba muy interesado en lo que era física, en la teoría de Einstein. Eh, dice... no, bueno, se supone que son como extraterrestres encubiertos, ¿no? Nada, toda yo les digo, cuando lo leí por primera vez no entendía absolutamente nada, no me pareció, y me sigue pareciendo una locura todo lo que dice, pero algunos se lo tomaron muy en serio, todas estas transcripciones. A ver, vamos a ver, para que vean, ¿no? Dice, Jamie, puede que razone con claridad, pero solo hasta el punto en que la deducción lógica se detiene
y emocionalmente toma el control como todos los humanos. La mortificación, el orgullo, la falta de pruebas suficientes pueden llevarlo a uno al nivel de tribuna. Sin embargo, es un científico y como tal puede que no muestre tales rasgos como lo que se encuentran habitualmente en Gayashari. Entiendo tu punto. Bueno, ¿no? Van explicando este tipo de cosas de la edición Varo que igual es invaluable. Esta igual es una edición, la edición original o lo que debe salir realmente. Esta es una edición ya que después se lanzó a internet a partir del 2003. Bueno, se hacen 25 copias, como digo, la Marina se intriga absolutamente por todo esto, se intriga sobremanera sobre este texto. Y deciden llamar, bueno, ahí está, ¿no? Deciden llamarlo a Jesús, ¿no? No sabemos por qué y no sabemos, no queda claro, nadie quedó claro, resuelto este tema de cómo Jesús estaba vinculado con el tema de la Marina, ¿no? Como desde cuándo era su asociación y qué tipo de trabajos hacía, si les había llamado la atención por su brillante currículum, que como sabemos era complejo, si el libro, el caso de los UFOs, realmente les había interesado o no. Bueno, pero la cuestión es que es citado, Jesús, y lee, porque obviamente llega su libro, ¿no? Obviamente esto llega con su libro, ¿no? Y por eso lo citan, supongo que es por eso. Y bueno, Jesús al principio, como no estaba, no figuraba Caralen, empieza a ver y le empieza a llamar la atención y empieza a reconocer todo eso, ese tipo de forma de comunicación y bueno, les muestran las cartas que él recibió, ¿no? Y ahí empiezan a entender que se trata de Caralen, ¿no? De Carlos Allende, Carlos Miguel Allende, que vemos después tenía otro nombre, ¿vale? Que a él no le gustaba, un segundo nombre, pero él se hacía llamar Carlos Miguel, ponía Allende. Y bueno, la Marina no, hay como un intento a ver de rastrearlo, pero como se cambiaba mucho de dirección, al parecer no llegan a ningún punto. Pero se intrigan muchísimo con el tema y hacen estas copias, ¿no? Dos le entregan o más a Jesús, obviamente, y de ahí después como que, bueno, muchos empiezan más tarde iban a empezar a conseguir esto que se transforma, como digo, en el Santo Grial. Se empieza a rumorear de que existe un libro con estas anotaciones de tres supuestamente eh, extraterrestres, ¿no? Que al parecer se comunicaron de esa forma, ¿no? Y el libro es todo así, ¿no? Muy como si estuviera como jodiendo todo el tiempo, ¿no? Muy altivo, las respuestas que dan, ¿no? Como una personalidad, así como pa. Pero bueno, realmente, o sea, el libro de Jesús, que digo que es un poco denso, lo convierte con estas anotaciones, se transforma en algo realmente sorprendente. Nadie lo puede negar, más allá de que es una locura total, algunas cosas de las que dicen, pero realmente, bueno, sí, toma vuelo, le da vuelo, Carla Lende le da vuelo al libro de Jesús, y Jesús supongo que debió sentirse un poco, ¿no? Un poco mal, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Si bien lo alaba, hay alabanzas a su persona, pero bueno, esta cuestión, ¿no? De que entiendan de que primero fueron tres cartas a Morrillo, después parece que decide irse a mayores y se lo manda directamente a la Marina, así que bueno, quiere jugar a altas esferas, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bien. Y eso después va a continuar, como digo, va a continuar escribiendo, ¿no? Va a sacar después, va a seguir sacando libros, un UFO y la Biblia, un anuario y un libro, una continuación de su primer éxito, el caso de los UFOs, Expanding UFO, ¿no? De los periodos de 1955 hasta 1957 él va a publicar, va a tratar de publicar regularmente. Debo decir que sus libros no son el éxito que él espera, pobre, no, o sea, escribe, no está mal lo que escribe, pero es un poco denso, quizás un poco ya avanzada para un poco para la época, ¿no? La gente quería por ahí leer otras cosas y estaban saliendo
otras cosas, y además tenía esta cuestión muy fortiana, ¿no? Pero bueno, realmente es un legado valioso para hoy día, es un legado, ¿no? Cuando se revisa cómo eran los primeros acercamientos de los ufólogos, ¿no? O aquellos pretendidos ufólogos en cuanto al fenómeno, ¿no? Que pensaban del fenómeno. Y vamos a ver otra cuestión, también me parece muy interesante para entender a Jesús, ¿no? Es que él tenía además una gran empatía por la cuestión espiritual y de hecho estaba en contacto con una de las asociaciones más importantes en ese momento, ¿no? Que era la Borderland Essence, ¿no? Perdón, acá, que es esta asociación, investigadores asociados de ciencias fronterizas, como se la conoce, eh, y este, bueno, era su director, mi outline, un día voy a tratar, tengo que tratar urgente algunas cuestiones de él, y ellos ya tenían una idea del tema UFO muy avanzado, ¿no? Que involucraba un poco la cuestión etérica, ¿no? Pensaban que ya desde 1946 el fenómeno OVNI tenía un vínculo con lo etérico, ¿no? Aunque el éter, como sabemos, no estaba aceptado, pero ellos pensaban que algo espiritual envolvía al tema ufológico, al tema de los ovnis, ¿no? Y es interesante porque, bueno, como digo, Jesús empieza un poco esta crisis, creo yo, ¿no? Un poco esta crisis que se había manifestado en su época de la universidad, que lo llevan a buscar otras cuestiones un poco más alejadas de la ciencia, ¿no? La ciencia oficial y que él se había como criado, ¿no? Porque acá aparecía otra cosa. Y alguien que lo conoció en esa época, una mujer, una amiga, dice que Jesús, esto tuvo un impacto muy grande porque ella creía que si bien estaba bien meterse en el tema psíquico o investigarlo, había que tener muchos recaudos, muchos cuidados, porque podía afectar, y ella cree que esto pudo haber tenido un impacto más allá de lo que sabemos con respecto a la personalidad de Jesús, que ya de por sí tenía esas peculiaridades que he comentado al principio, que en una personalidad, ¿no? Que, digamos, ¿no? No era estable, ¿no? Así que bueno, pero nada, acá Jesús sí se interesa, hay correspondencia entre Medla y Daniel, que es muy interesante, digo, para leer de lectura, pero que Jesús sigue manteniendo que todavía no está preparado para validar todas las cuestiones que exponía Medley con respecto a los ovnis, en la cuestión metafísica, que todavía él tenía sus recaudos, o sea, no se negaba, pero que todavía no era su tiempo. Y él seguía haciendo libros más, el fenómeno más clásico, más de extraterrestres, más de antiguos astronautas, más de algunos misterios, pero no una cuestión más de la conciencia, más del éter, ¿no? Que todavía esta cuestión del éter, digamos, había dividido un poco, ¿no? Que esta cuestión del cielo habitado, ¿no? Lo que proponía el éter y que con la teoría de Einstein había quedado como ya relegado, ¿no? Ya no se aceptaba, pero muchos todavía pensaban que el había algo, era posible el quinto elemento no reconocido. ¿No? El quinto elemento no reconocido de alguna manera. Así que bueno, es interesante entender todas estas cuestiones de Jesús, ¿no? Qué es lo que lo motivaba, ¿no? Con respecto a la ufología y sus acercamientos, que algunos pensaban que eso pudo haberlo también alterado aún más ya a una frágil personalidad que mostraba. Bien, pues va a llegar, obviamente, lamentablemente en 1959 él se va a suicidar. Va a haber una gran disputa con respecto a si fue un suicidio inducido, fue realmente
algunos no quieren pensar que fue así, sino que hubo algo más, sino que esta cuestión de todo lo que había descubierto con respecto a su acercamiento con Allende y las cartas y el experimento de Filadelfia y un montón de razones, pero si ustedes van viendo este tipo, la personalidad que lo iba acompañando, bueno, y además se había como, bueno, se estaba divorciando, o sea, había muchas más crisis que se fueron presentando, sus libros no estaban andando tan bien como él pretendía, de hecho se ven algunas cartas en correspondencias con la asociación esta de los psíquicos espirituales que buscaba cómo hacerle, ¿no? O sea, no estaba teniendo buena recepción, ¿no? Con el impacto que le esperaba tener, ¿no? Pero bueno, nadie esperó que ella se llegara a este punto ¿no? del suicidio, lamentablemente. Eh, Vamos a ver, acá un periódico, un buscador ufológico, Jesús, aún no un gran misterio, sigue siendo un gran misterio, ¿no? O sea, esto aquí de su anuario más joven, me encanta esta foto, aunque no, así que bueno. Bueno, lamentablemente digo, ¿no? Es una pena lo ocurrido con Jesús, ¿no? Es una pena, una gran pena y sigue siendo todavía para algunos un misterio, pero para mí está claro que él ya presentaba una crisis de sus días de la universidad, y esto siguió, el tema ufológico es también, hay que tener recaudos, como dijo esa amiga que lo conocía, quizás digamos, sus adhesiones a ciertas cuestiones que por ahí no estaba preparado, ¿no? Por ahí lo fueron un poco afectando más, ¿no? Y el tema de que se estaba divorciando, sus fracasos editoriales, una serie de cosas, su crisis, ¿no? Su crisis en cuanto académica, bueno, eso creo que fue influyendo, ¿no? Y su carácter ya, que mostraba signos, ¿no? Habría que ver hasta qué punto eso seguía vivo. Bien. Después llegaría, vamos a saber, llegaría, eh, tras este fallecimiento, el misterio siguió rondando, obviamente. Ridley Craig va a ser el primero que lo saque porque Ridley Craig fue el que sucedió a Medline en Borderland Sage Research, en la asociación esta de psíquicos que le digo, que un día hablaré más extensamente de esta, y de hecho él fue el primero, debido a que había intercambio de cartas, en recibir también parece que Jesús mandó uno de esos ejemplares de Varo, de lo que había imprimido la Marina, mandó uno de esos ejemplares a Borderland Essence, ¿no? Que se la conoce popularmente como BRS, ¿no? Después, y acá va a poner ya algunas cartas, ¿no? Se va a empezar el misterio a abrir, ¿no? Las cartas entre Jesús y Allende. Después vamos a ver otro, 2 años después va a ser este gran biógrafo de Jesús, que es Gray Barker, muy conocido en el ámbito de la ufología, y que va a editar El extraño caso del doctor May Jason ya en 1963, ¿no? Después va a venir algunas referencias por parte de Vincent Gaddis en Horizontes Invisibles, ¿no? También una especie de precursor de los antiguos astronautas, y uno de los primeros en hablar sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y hasta que va a ser, bueno, en 1967 primero, va a salir un importante artículo en la revista Saga, por parte de este autor muy conocido que es Brad Steiger, retomando todo el misterio. Bueno, había como mucha cuestión, ¿no? Como que este misterio no se olvide. Y después va a sacar un libro que es Las cartas de Allende. Todo esto, toda esta salida de todo este material por parte de que es las cartas, lo de Varo Corporation, eh, bueno, todavía no, con respecto a las anotaciones, eso va a venir
después, mucho después, pero con el misterio de lo que se sabía por ese entonces ya empieza como no a hacerse muy grande. Y esto va a provocar algo en Karen, ¿no? Que hasta ese momento, al parecer, incluso se sabe que se había comunicado después se va a comunicar con uno de los directivos de Varo, eso lo vamos a ver, Varo Corporation, que es el que editó el libro. eh, y esto es importante, ¿no? Esto es importante porque él empieza a ver que él lo que quería lograr y lo que quería lograr a toda costa era que su historia también le rindiera económicamente, pero no pasaba nada. O sea, muchos se interesaban, pero bueno, y hace un paso, ¿no? Así, ¿no? Que sorprende porque decide presentarse nada menos que en la APRO, que es la primera asociación, la Aerial Phenomenon Research Organization, la primera asociación OVNI fundada por el matrimonio Lorenzen, eh, Jean y Carol Lorenzen. Y bueno, él se aparece y dice que gran parte es un fraude, menos algunas cosas. O sea, y porque estaba cansado de que otros lucraran, especialmente se ensaña un poco con Brand Steiger, trata de amedrentarlo y que no publique, ¿no? Se ensaña mucho con él, pero bueno, igualmente Brad Steiger publica, así que bueno, nadie tenía la autoría de nada. Y decide, bueno, como vengarse un poco, ¿no? Esto ocurrió en el año 1969, ¿no? Y por primera vez, además, tenemos el gusto de conocerlo. Acá está, este es Cara Lende. Voy a leer lo que dijo al APRO. Dice, esto es lo que se cuenta en el artículo del APRO, que es ¿no? El boletín del APRO, que es una joya que conseguí. Y dice. Un visitante reciente a la celda de la APRO fue Carlos Miguel Allende, C., también conocido como Carl M. Allen, autor de las notorias Cartas de Allende. Vamos a ver. El señor Allen procedió a verificar un simple hecho que sospechábamos de él hacía tiempo, que las famosas o infames cartas y las anotaciones asociadas escritas en el ejemplar del libro de Case for the UFO, el caso de los ovnis de M. K. Sud y posteriormente publicadas por la Varo Manufacturing Company bajo un contrato con la Oficina de Investigación Naval, fueron un engaño perpetrado por un solo hombre, ideado y ejecutado por él mismo. El propósito, asustar de muerte a Jesús. En un ejemplar de la publicación, Varo, que Allende entregó a APRO durante su visita, había añadido la siguiente anotación de su propia mano. Todas las palabras, frases y oraciones subrayadas en las siguientes páginas con tinta marrón son falsas. La página de abajo y la parte superior de la siguiente eran y son el atajo de mentiras más descabellado que he escrito jamás. Mi objetivo, animar a la investigación naval y disuadir al profesor Morris Callesu de seguir adelante con investigaciones que posiblemente condujeran a la investigación real. Entonces me temía la invisibilidad y la investigación de campos de fuerza, ahora no. Firmado Carl M. Allen. Las afirmaciones a las que se hace referencia se encuentran en la segunda y tercera página de la primera carta recibida de Allende por el señor Jessup, tal como aparece en la publicación de Varo, y consiste en varias declaraciones sobre la congelación, quemadura y quedar atrapados que supuestamente les ocurrió a los marineros que participaron en los experimentos de invisibilidad presuntamente llevados a cabo por la Marina de los Estados Unidos. Las notas introducidas en el libro de Jesús atribuidas al señor A y señor B y Shemi fueron ejecutadas por Allende, ¿no? O sea, estaba reconociendo de que todo eso no existían tres personas, sino que era él, nada más que él. Eh, y todas las interferencias sobre un conocimiento especial de los ovnis, campos de fuerzas y sucesos misteriosos son, por supuesto, una invención de Allende. Allende explicó que las constantes presiones de Jesús pidiendo una investigación de campo más unificada le alarmaron.
Sentía que un avance en esa área, sumado psicológicamente al impacto de la bomba atómica, podría tener un efecto catastróficamente desmoralizador en la humanidad, especialmente en los jóvenes. Por lo tanto, tomó la vía bastante dudosa de perpetrar el fraude de las cartas para disuadir a Jesús. No daba esa impresión, pero bueno. Según Allende, no tenía idea que sus escritos se conectarían alguna vez con Jesús en la opinión pública ni que crearían semejante furor. Bueno, ¿no? Por algo no esperó que quizás la Marina hiciera la cuestión de anillar el trabajo de Jesús con sus anotaciones, ¿no? Dijo que había permanecido en silencio durante años, bueno, no tantos, ¿no? Ya después veremos, con la esperanza que el interés se desvaneciera. Nunca fue así. Nunca quiso que se desvaneciera. Y apareció publicada una nueva versión de la materia altamente sensacionalista, según Allende, escrita por Brad Steiger, decidió hablar. Bueno, esto es lo que no a él lo molestó. No, primero el artículo que hace que Brad Steiger en el 67 y un año después cuando saca su libro. Esto lo molestó completamente, ¿no? Las cartas de Allende, ¿no? Se ensañó con Brad Steiger. Envió un cable al editor de Steiger, hizo que, ¿no? Intentó detener la publicación, pero no respondieron, a pesar de que había cuestiones de derechos de autor e inherentes derechos de propiedad involucrados. Nunca quedó claro eso. Dado que Allende no disponía de los recursos para llevar el asunto ante los tribunales en ese momento, decidió dar a conocer la verdad y se puso en contacto con APRO para tal propósito. Allende sigue creyendo, sin embargo, que un buque de los Estados Unidos, el SS Andrew Purcell, desapareció del muelle de Filadelfia y reapareció segundos después en el área de Norfolk, Portsmouth, para luego desaparecer de nuevo y aparecer una vez más en su atraque original. Sugirió que el incidente podría verificarse poniéndose en contacto con los marineros asignados al buque en ese momento, algunos de los cuales sirvieron con él y conoce personalmente. Eso parece una excelente sugerencia, pero hasta donde sabemos no ha sido atendida por la Marina, ni por Baroin, ni por Rad Steiger, ni por Carlo Allende para el caso. Dado que la historia se origina a partir de un artículo de periódico basado en el relato de taberna de los marineros del SS Andrew Purcell, este redactor se inclina a considerar la fuente y dejar descansar el asunto, cosa que un artículo que comentaba que unos marineros se peleaban y desaparecían, que no es una parte de la leyenda, nunca pudo ser encontrado, ¿no? Él decía que este artículo podía ser rastreado, pero hasta el momento nadie lo podía, lo podía encontrar. Bueno, lo vamos a dejar acá. Voy a hacer esta primera parte, ¿no? Y voy a continuar. Vamos a dejar voy a continuar en otro episodio, ¿no? Para terminar todo, porque es bastante grande todo el tema, pero bueno, esto es una primera aproximación, ¿no? De un caso que digo que, bueno, es también, ¿no? Divide el mundo de los misterios, ¿no? Con estos personajes tan intensos, ¿no? Caralen van a ver, van a seguir viendo después, ¿no? Que estaba lejos de decir siempre la verdad, ¿no? Toda una serie de cuestiones de que, ¿no? Pobrecito, pero que estaba lejos de ser un pobrecito en todo sentido, ¿no? Había vuelto casi, intentó volver loco a Jesús, debe pensar que Jesús mató por él, pero no fue por él, esto lo puedo decir yo. No, no creo que haya sido por él. De hecho, Jesús fue el único que no le dio, y eso creo que con lo hirvió, no le dio tanta importancia como él esperaba ya desde el comienzo. Pero sí, desgraciadamente, la Marina, de alguna manera, ahí comete para mí un error, ¿no? Porque hace que la historia siga, ¿no? La historia lamentablemente siga. Así que bueno, en el próximo episodio vamos a seguir con este tema. Hasta luego.